Bueno, ¿se oye bien? Perfecto. Buenas noches, hermano. Es un gozo grande compartir con ustedes y para mí es un privilegio. Cada vez que eh, siento esa responsabilidad hermosa del Señor, me hace pensar cuánto tiempo perdido de mi vida, de tiempo pasado, pero cuánto tiempo ganado desde el día en que su palabra cambió mi corazón, cambió mi vida para estar en su presencia. Estuve meditando, acá en Buenos Aires se viven cosas muy extrañas, aún los que pareciera que nos tendríamos que ir acostumbrando, pero los hijos de Dios no se acostumbrarán ni consentirán. Allí el apóstol Pablo, estando en Atenas, dice que se enardecía su corazón. Y la epístola a Judas dice que contienden, deben contender los hijos de Dios ardientemente. Y así será hasta el final, pero quise compartir con ustedes más la lectura que lo que pueda decir este siervo, porque la palabra de Dios no va a ser nunca discutida. Y encuentro siempre en la palabra de Dios que aquellos hombres que nos presidieron, por los cuales muchas veces Dios contuvo su ira ante el pecado del mundo, por la fidelidad hacia aquel que siempre amó, podemos ver que se anticipó siempre la sabiduría. Y no fue la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Y no puede el hombre por sí solo tener la sabiduría de Dios si no procede de Dios. Entonces, el pensamiento es que por su gracia y por su palabra nos sostienes. Y aquí estamos, atravesando este valle de tantas lágrimas y de tanto dolor y de tristeza, por la gracia de su presencia, por su Santo Espíritu que nos guía a toda fuente de justicia y de verdad, y por su palabra que nos alienta cada día, porque encontramos que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo dijo hace mucho tiempo ya que el siervo que había recibido inteligencia, sabiduría de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Nada nuevo, hermanos. Las cosas que hoy acontecen no son nuevas, ya acontecieron. Y el propósito de la palabra de Dios es sostener a sus hijos, hacerlos pasar por medio de esta gran nube de testigos, como dice la palabra de Dios, airosos de una batalla muy despareja, pero muy justa, porque Él es el que nos guarda. Y así nos ha sostenido hasta este día, por su gracia, por su misericordia. Vamos a leer algunas partes de las escrituras están enlazadas en sí mismas, donde vamos a comprobar siempre, siempre la falta de entendimiento, la falta de conocimiento, la falta de Dios en el hombre. Y qué desastre, qué cosa tremenda se avecina. Pero no solo se avecina, ya sucedió en otros tiempos, cosas tremendas. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie, ni aun los ángeles del cielo, nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo,
sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Antes de pasar a Corintios, quiero hacer énfasis en el último versículo para poder comprender, poder disfrutar todo este precioso pasaje. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Segunda Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nos detenemos un momentito, iremos dosificando la lectura para tomar de ella concerniente un tema tan importante. Creo que ya a las personas de la sociedad no les sorprenderán tanto las noticias y los acontecimientos diarios. Posiblemente ya casi no les sorprenden de manera tan livianamente como el hombre derrama sangre, como ha perdido por completo todo respeto, como ha perdido la vergüenza, como ha dejado de lado el honor, que era lo que dignificaba a las personas. Pero queridos, como les dije, esto no es solamente de este tiempo. Han habido distintas etapas a través de los tiempos donde Dios tuvo que manifestarse a su pueblo para librarlos, para guardarlos y para tener para sí un remanente fiel. Esto es alentador, esto renueva en nosotros las fuerzas cada día ante las adversidades, de afuera y de adentro, porque nuestro enemigo el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo sustancié con los momentos terribles. Yo le leí una partecita acá de Mateo, pero si fueran a Apocalipsis todavía se exterioriza más, se complementa más aquella ira de Dios que se ha de derramar sobre la sociedad, sobre la humanidad. Esa justicia que no se tarda en venir. Ya lo decía el profeta cuando hablaba de Israel, de aquellas tropas grandes que vendrían de Babilonia. No se tarda, viene. Isaías es el que recuerda estas palabras. Y sobre todas las cosas, me deleito cuando la palabra de Dios me muestra que el castigo vino, y en el plan de Dios no solamente se llevó a los que pecaban, también se llevaron gente santa, gente que honraban el nombre de Dios. Entre ellos
Recordamos a Daniel y sus compañeros, junto al río Jediquel, los sacerdotes, los profetas que clamaban a Dios porque habían caído en tan grande desgracia. Todo esto lo analizaba para tomar con sabiduría en mi vida, que muchas veces el hombre de Dios que no discierne las cosas espirituales, no las puede comprender. Por eso muchos escuchan voces que no son convenientes y que no tendría que tener comunión con su oído. La voz más perfecta, la sabiduría, proviene de Dios. Después lo vamos a leer. Y entonces es tan grande la disolución y está tan mezclado todos los hechos sociales que muchos son arrastrados detrás de sí. Pero quería decirles, aquellos hombres que fueron llevados a Babilonia, aquellos que nosotros diríamos, pero ellos no tendrían nada que... ¿Por qué Dios los castiga también? El plan de Dios es tremendo. Cuando entramos a meternos en la gloria, la grandeza de lo que Dios se manifiesta con nosotros, nos sorprenderíamos. Y lejos de ocurrírsenos entrar en juicio, traer crítica a nuestros labios, alabaríamos grandemente su nombre. Porque Daniel y sus compañeros atravesaron momentos muy difíciles, pero honraron y glorificaron el nombre de Dios, porque ellos, con temor y con reverencia, no quisieron traicionar a Dios, no quisieron dar la espalda a Dios, sino por el contrario, conforme a las familias con que habían sido enseñados en el temor y la reverencia, que es una de las señales más claras de muchos lugares, donde se ha dejado de lado la presencia del Señor. Es allí. Ahora no me da el tiempo. Allí en los libros del Antiguo Testamento, Dios está contemplando a los sacerdotes de Jerusalén cuando se escondían y adoraban a otros dioses. Y Dios le dice al profeta, ¿has visto mis sacerdotes lo que hacen en secreto? Ellos me han echado afuera. Por eso cuando vamos a Apocalipsis se vuelve a cumplir otra etapa del tiempo, cuando el Señor está a las puertas. Oh, querido, que nos guarde el Señor, nos libre de tremendos errores, de una apostasía tan notable, y que sea el corazón el que siempre se aguarda la llamada de su Señor, que siempre necesitamos oír su voz para el día difícil, para el tiempo donde solo su presencia nos hará sentir confiados. Así que nos dice la palabra de Dios que va a ser tremendo aquel tiempo, donde las fuerzas del universo, el continente, la tierra, habrán cedido, habrán ya cumplido su propósito. Y mientras van cediendo las fuerzas del sol, las estrellas que se caerán, aparecerá el Señor Jesús. Esa señal maravillosa. Y cuando dice la palabra de Dios allí, señal, nos está hablando de la preciosa escritura que encontramos desde el Génesis. Cuando saca a su pueblo, la señal para moverse, ¿cuál era? La que estaba sobre el tabernáculo. Y era aquella llama de fuego que habla de la presencia purificadora de Dios. Pero en el día, aquella nube que los cubría y que los hacía estar tranquilos, hasta que en el momento Dios hacía mover aquella nube para que se prepararan para obedecer a su mandato. Era tiempo de juntar las viviendas, de levantar el campamento y, obedientes al propósito de Dios, comenzar la marcha, encaminar sus caminos. La nube, ¿cuánto en la Biblia nos habla la nube? La nube que llevó al Señor en Hechos 1, y nos dice la palabra que los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir, vendrá otra vez, y en las nubes vendrá, y vendrá a buscarnos. La nube, la señal, la manera en que Dios hacía conocer a su pueblo,
se manifestaba a los que estaban atentos. Pero nos dice más la palabra de Dios, que lo compara dos maneras. Una es la naturaleza, porque la naturaleza es parte de la creación de Dios que se ha mantenido fiel a la ley de Dios. Cuando llega el verano, la forma que toma la naturaleza. Cuando llega el invierno, cómo se dispone para esa estación. Y en la naturaleza, las plantas. Yo muchas veces cuando nos toca viajar, me llama mucho la atención cuando paso por los campos de los girasoles. Una de las plantas que siempre me es curioso. Nos enseña, nos ilustra cómo busca la presencia solar. Porque es parte, es lo que lo alimenta, es lo que lo nutre. Por eso, cuando vamos a la palabra de Dios, para nosotros, nuestra mirada está en los cielos. ¿Dónde vendrá el oportuno socorro? ¿Dónde vendrá el Señor? Con poder y gloria. Y nos dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Y creo que no me cabe duda, aun cuando estemos en su presencia, aquellos que serán levantados, aquellos que serán resucitados, en aquel día también querrán que los montes los cubran de la presencia de Dios, porque ellos no esperaban, ellos no creían. Y aquí el Señor está hablando a la iglesia, está mostrando un fenómeno tremendo que había acontecido en los días de Noé. Hombre fiel, perfecto en sus generaciones, dicen las Escrituras, que Dios le dice que va a acontecer algo que nunca antes había acontecido. Y hermanos, esto nos habla de la venida del Señor, porque nunca en la historia del hombre se supo de que alguien muriera y que después volvería a venir. Sin embargo, el Señor Jesús, como en los días de Noé, que nunca había llovido, que no se conocía estos acontecimientos tremendos, y cuando hablamos de aquellos días, de aquella lluvia, no estamos hablando de la lluvia que nosotros conocemos. Estamos hablando de una catástrofe, de un fenómeno ecológico, porque dice que las cataratas de los cielos, dice la palabra de Dios, se abrieron las cataratas de los cielos. Y me ha hecho reflexionar mucho este versículo 39. No lo entendieron, no se lo imaginaban, no se les ocurrió pensar aquel hombre manso, Noé, que había preparado obediente a Dios lo que habría de ser el lugar de su refugio. Cristo, allí en Efesios, nos habla de cuando todo estaba perdido, cuando nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, cuando se manifestó al hombre en el tiempo de la gracia, allí igual que a Noé, cuando Dios le dijo, prepara un barco porque voy a hacer llover. Y muchas veces no es solamente el hecho de que no había llovido nunca, la empresa que encara Noé. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Alguna vez se les habrá ocurrido a ustedes? A mí por lo menos se me hace difícil pensar, pero cuando Dios encarga algo al hombre, es Dios el que va a estar a la par. Es el que tiene todo ya preparado, hermanos, cuando vamos a pasar por momentos difíciles, cuando nos esperan tristezas y circunstancias que no estaban en nuestros planes. Pensemos en esto, que Él cuida a sus amados. Él lo tiene todo, por eso me remonté al tiempo de Daniel, entre otros, ¿no es cierto? Podríamos hablar de Abraham, las cosas que le tocó pasar. Podríamos así ir recordando distintos próceres que lo hallamos en Hebreos 11, nos cuentan las historias, los cuales dice en Hebreos 11 al final, de los cuales este mundo no era digno de ellos. ¿Qué lugar? Y si hijos, herederos o herederos con Cristo. Por eso hemos leído allí en Timoteo, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo.
cuántas cosas había pasado, cuántas cosas había vivido este hombre de Dios, este enseñador, para poder escribirnos a nosotros, estas cosas te encarezco. Ahora, como diría en Corintios, ¿no es cierto?, que en nuestras tribulaciones somos consolados por Dios, no solo somos guardados, somos consolados por Dios para que a través de la consolación de Dios nosotros podamos consolar a los demás con su palabra, con su sabiduría, con su templanza, con su paciencia. Y Pablo está escribiendo en forma magnífica. Ya él no necesitaba saber si todo lo que el Señor había dicho lo iba a ver. No, él lo que estaba viendo y que Dios le mostraba es que había llegado el tiempo de concluir su carrera. Su carrera que lo llevó muchas veces a ser maltratados, otras veces a circunstancias que no estaban nunca en sus planes. Y por último, a glorificar al Señor cuando el Señor le dice en Jerusalén que lo mismo que le había pasado allí en Jerusalén, por causa del testimonio, debería soportarlo en Roma. Y es llevado a Roma y es tratado como una persona destacada, porque dice la palabra de Dios que el centurión durante 2 años le preparó allí hospedaje para él y para recibir a la gente que lo venía a ver. Pablo, es necesario que vayas a Roma. Y muchas veces cuando miramos los acontecimientos nos suceden cosas que son inexplicables, pero era para el testimonio de Dios. Era para los hermanos que estaban en Roma, que necesitaban la palabra de aliento. ¿Quién le iba a traer la palabra de aliento? ¿Alguien que venía de las Bahamas o que venía de veranear de tal lugar? El hombre de Dios que traía las marcas en su cuerpo, dice la palabra. Él traía en su cuerpo las marcas, el testimonio, la vivencia, la paciencia de los santos. Por eso dice algo muy importante. Porque tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es lo que le había tocado también a estos 4 muchachos allá en Babilonia. Muchachos correctos, que tuvieron en poco su vida para hacer honrar en sus vidas la voluntad de Dios. Y por cierto que así se cumplió y así quedó el testimonio. Pero, ¿qué más dice? Que se apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Qué triste es cuando algo tan serio como la palabra de Dios se lo compara con los comentarios humanos y cosas intrascendentes. La palabra de Dios nos lleva a una vida de triunfo, como diría el apóstol cuando le escribe a los Corintios. Porque hemos sido elegidos, hemos sido salvados, hemos sido preparados para que el brazo de Dios se manifieste en nosotros. Y qué cosa linda, ¿no es cierto?, que dice Pablo. Porque yo ya estoy pasada y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Noé, pregonero de buenas nuevas, la fe que lo llevó a construir aquello que guardaría la vida de él y de sus seres amados. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Comenzamos leyendo en Mateo, la venida del Señor, una de las manifestaciones que no sostendrá la tierra por la inminencia de la grandeza de aquel que la visita. Y aunque cederán las grandes luminarias, como lo es el sol, como es la luna, como son las estrellas, sin embargo el resplandor de su presencia, como en la primera vez,
porque había oscuridad cuando el Señor viene por primera vez a la tierra. Había oscuridad y Él, la luz de la aurora, hizo resplandecer en las tinieblas la luz de Dios. Pablo ahora ya conforme y gozoso de todas las cosas, nos está dejando un ejemplo precioso. Pero también en 1 Corintios hablamos de la excelencia, de la sabiduría, del conocimiento. Y es el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 2 de 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Cuántas cosas habrá tenido tiempo para hablar Noé? Pero muchas más, al parecer, por las Escrituras podemos decir del apóstol Pablo. Por eso él podía decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Sus conversaciones, su sabiduría, su manifestación a los que los rodeaba, despertaba tal respeto, tal reverencia. No va Pablo a la sabiduría de Pablo, que proviene de Dios. Por eso vamos a encontrar, y con esto vamos a ir redondeando el pensamiento. Tenía un poquito más amplio, pero no me va a dar el tiempo. ¿Por qué todo esto? Porque Pablo también lo escribiría en Efesios, capítulo 4 de Efesios. Perdón, Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Tenía deseo de explayarme un poquito más, pero el tiempo es así y las medidas son perfectas y correctas. Pero hermanos, así como en los días de Noé, hubo una posibilidad grande de Dios. No tuve tiempo también allí en el libro de Daniel. Nos dice que cuando Dios le habla a Daniel, allí desde el capítulo 9 en adelante, el 10, y le revela lo que Dios está viendo y que va a acontecer, y que le dice, escribe Daniel, escribe porque esto va a acontecer más adelante. Nos dice la palabra de Dios que no solamente no lo podía comprender Daniel, sino que agotó su pensamiento, su entendimiento. Pero el ángel de Dios vino y lo alentó. Daniel, tú eres muy amado. Daniel, tú oras y es escuchado en los cielos. A ver si lo encuentro. Hay una expresión muy linda allí en Daniel 10. Sí, en solamente un versículo. 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, nada escapa de la presencia del Altísimo. Qué privilegio grande tenemos los santos. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? También el apóstol lo dice. ¿Qué hay que pueda? ¿Qué cosa creada? Incomparable, de gran valor. Por eso quise terminar con Efesios, cuando nos habla de esta aurora que se acerca, del tiempo de estar con los ojos muy abiertos, porque están puestas en evidencia, se hacen claramente visibles. Muchas veces me quedo un rato mirando las noticias y realmente me sorprende. En el plano social, en el plano moral, y las otras que ni vale la pena hablarlas. Pero no deben sorprenderme porque siempre sucedió así. Y la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia, Romano 1. Porque no aprobaron a tener a Dios en ellos. Despiértate tú que duermes. Hermanos, si pasara esto en alguno, hermanos, abramos los ojos. Estemos atentos, grande es el galardón. Viene pronto y lo trae en su mano. Y nos dio sabiduría porque nos dio de su Espíritu Santo. Qué cosa maravillosa este ejercicio, que no deberíamos descuidarlo, la oración, la lectura y la meditación, para estar con los ojos abiertos. ¿Para qué? Lo hemos leído, para que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Y dice, lo leímos en Mateo, y no entendieron, porque se les había anunciado. No entendieron hasta que Noé subió al arca
y Dios cerró la puerta. No cerró la puerta Noé, ¿eh? Muchos alguna vez escuchando hablar de esto dijeron, a lo mejor Noé la podía llegar a abrir por el clamor. Dios cerró la puerta. Y hermanos, habrá un día que la cerrará el que cierra y nadie puede abrir. Porque abrió un día la puerta para que entremos y seamos guardados por él. Está terminando mi carrera, dice el apóstol, el hombre de Dios, está terminando. Algunos de nosotros estamos allí, en la fila, como él. Qué hermoso si al final de la carrera es con gozo. Como aquellos hombres de Dios, los patriarcas. Algunos de ellos, dicen las Escrituras, muchos años y en buena vejez, una bendición del Señor, un regalo del Señor. Y Pablo, lo hemos leído, allí se manifiesta a través de las Escrituras. He acabado la carrera, he guardado la fe, y ¿cómo concluye? Me está guardada la corona de vida. Hermano, habría mucho más, y hubiera deseado explayarme un poco más, pero cuánto material nos deja las Escrituras para seguir meditando en estos preciosos pasajes. Es un tiempo de estar muy atentos. Algunos se han dormido, no sé qué ha pasado. No, hermano. El Señor en todo momento le hablaba a sus discípulos, velad y orad. Y ese es el mensaje, hermano. Porque lo entendemos, porque su Espíritu habla en nuestros corazones, para tenernos despiertos, vigilantes y como testimonio real de que Dios mora en nuestros corazones. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios. Es tiempo de estar muy atentos. Es tiempo de mucha oración, velando en su presencia para alabar su nombre, porque sus cuerdas, como dice el salmista, nos cayó en lugares deleitosos. Y hermosa es la heredad que nos ha tocado. Que Dios les bendiga, hermano, y sea su palabra, como hemos leído en Corintios, no la sabiduría de los hombres, sino el poder de su espíritu y la excelencia del conocimiento para que, como Daniel, muy esforzado y valiente, recibiremos fortaleza y consolación del espíritu para darnos fuerza, aún en el día malo. Dios les bendiga, hermano.